Bienvenidos a otro episodio de FC Autos. En esta ocasión te vamos a enseñar cómo pintarle los calipers a los frenos de tu carro para darle mayor velocidad. Bueno, por lo menos tu carro se va a ver mejor y esta actividad es fácil de hacer. En otro tema queremos agradecer los comentarios y sugerencias que nos han enviado. Y no se olviden de seguirnos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, ya que vamos a seguir ofreciendo nuevos episodios cada semana. Y pues acéptalo. Le has dado like a peores cosas. Así que ¿por qué no mejor a nosotros? Corre intro. Esto es lo que vamos a necesitar: cinta adhesiva, periódico, cepillo y lija para limpiar los calipers, un gato o un jack. Puedes usar desengrasante, alcohol o en mi caso un limpiador para frenos y la pintura de los calipers. Empieza por quitar los tapones y aflojar un poco los birlos de la llanta sin sacarlos. Te ayudará mucho recordar que izquierda es aflojar y derecha es apretar, para que no termines apretando de más y te cueste más trabajo quitar la llanta. Alza la llanta con el jack hasta que exista a lo menos 3 centímetros entre el piso y el rodado para que puedas quitarla fácilmente, pero tampoco levantes demasiado el carro y corras riesgo de que se resbale el jack. Al sacar los birlos, empieza por los de abajo y termina con el de arriba para que el peso de la llanta no te complique sacar el último birlo. Se nos ocurrió filmar este episodio estando a 45 grados a la sombra, por lo que tuvimos que tomar algunos descansos y bastante agua. Limpia primero el caliper con el cepillo para ir quitándole toda la tierra o suciedad que tenga suelta. Puedes usar un cepillo con cerdas de fierro, pero debes tener cuidado de no dañar ni las mangueras ni las conexiones hidráulicas del caliper. Rocía el limpiador de frenos o desengrasante para ir removiendo todo lo que ya cepillaste. Lijar la superficie te ayudará a quitar mejor la suciedad del caliper y ayudará también a que la pintura se adhiera mejor. Cepilla nuevamente el caliper. Vuelve a rociar el limpiador o desengrasante y ahora es cuando usarás el trapo para terminar de limpiar toda el área. Usa cinta adhesiva y periódico y cubre toda el área alrededor del caliper. También deberás cubrir las conexiones y partes móviles del caliper, como los cojines de los pistones, del freno, para que no se dañen con la pintura. Bueno, ya terminamos con la parte que más nos enfada hacer, pero que es la parte, repito, que es a la que más le debemos prestar atención. Ya terminado esto, vamos a empezar a lo divertido, que es pintar el caliper. Rocía un poco de pintura en un periódico para que puedas conocer con qué fuerza presionarás la válvula y rociar correctamente la pintura. La primera capa deberá ser muy ligera, sin embargo esta pintura es especial para calipers y es mucho más espesa que la que normalmente usarías para plásticos u otros metales, ya que cuenta con partículas de cerámica que ayudarán a proteger el caliper y evitar que la pintura se caiga o se derrita por el calor producido por la fricción entre los frenos y los discos.
Agrega cuantas capas quieras. Esta pintura se va a ir acumulando y terminará por cubrir y darle una forma lisa a los calipers. Espera entre 5 y 10 minutos entre cada capa dependiendo del clima. Entre más calor, menor tiempo. Durante la filmación estábamos a 45 grados, por lo que la pintura secaba en unos 2 minutos. Cambia los ángulos al rociar la pintura para que cubras todas las partes de manera uniforme. Parece un corazón. Hacía tanto calor que el adhesivo de la cinta se pegó a la salpicadera, pero eso se lo puedo quitar fácilmente. Asegúrate de remover toda la cinta adhesiva del disco del caliper. Cerciórate que no quede nada, porque te recuerdo que esta es una parte del carro que produce mucha fricción y por lo mismo calor. Ponemos la llanta nuevamente, bajamos el jack y pasamos a trabajar al siguiente caliper. Te recuerdo que los resultados pueden variar de los tuyos a los míos. Por ejemplo, si tú compraste pintura para caliper de color negro, tu caliper no se va a ver rojo. Aquí lo tienen, un par de horas y 2 litros de agua después y hemos terminado. Definitivamente se ve muy bien y le dará más velocidad a tu carro. Bueno, por lo menos se ve mejor. Hasta la próxima.